buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estén escuchando. Esto es El Reverso del Derecho. Por primera vez lo voy a estar conduciendo yo y por primera vez lo va a estar conduciendo Selene. ¿Cómo estás, Selene? Buenas, ¿cómo están? Yo soy Selene. El profesor que vamos a estar entrevistando hoy es el doctor Daniel Herbeta. Es profesor titular de las materias Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana y Penal 1. Es también presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Es ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Así que muchas gracias, Daniel, por estar acá. No, al contrario, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos los estudiantes de Derecho y de la Universidad de Rosario. Bueno, muchas gracias, perdón por tuvimos inconvenientes, estamos grabando desde los celulares, grabando el audio, pero bueno, la imagen se ve bien, así que nada, contento de estar acá. Y bueno, nada, empezar preguntándote, Daniel, vos sos rosarino, ¿no? Soy rosarino, mi familia es de la zona de Rafaela, de Eusebia, y bueno, yo nací de lo que es mi familia que vino de Italia, soy el primer rosarino, nacido aquí en Rosario, en el barrio, en Alberdi en realidad nací, pero viví toda mi infancia en el barrio de La Cesta, e incluso ya entrada la adolescencia. ¿Y tu familia vino de Italia? Mis abuelos sí, de Piemonte, mis abuelos paternos, y de la zona de Nápoles, mis abuelos maternos. Bien, y bueno, también... Una mezcla explosiva. Una mezcla. ¿Qué barrio de la ciudad de Rosario? Bueno, yo nací en Alberdi, pero desde muy pequeño yo ni siquiera recuerdo, o sea, nunca tuve conciencia de dónde nací, conozco el lugar, pero mis padres se fueron a vivir al barrio de La Cesta, digamos, conocido como La Cesta, donde está el Club Sportmen, así que prácticamente toda mi infancia y mis estudios primarios, secundarios, terciarios los hice viviendo en ese barrio. Bien. Bueno, la idea también es preguntarte, que nos cuentes cómo fue tu paso por la universidad, cómo fue que elegiste la carrera, si siempre quisiste ser abogado, cómo fue también todo el trayecto, esos años de estudio, si te fue difícil, si te fue fácil, más o menos. Bueno, a ver, yo nunca tuve dudas, digamos, en seguir la carrera de abogacía, no podría, digamos, dar mucha cuenta de por qué razones. Estudié en el Colegio La Salle, la primaria y la secundaria. Allí estaba la Facultad de Derecho Católica, de la Universidad Católica, de modo que cuando le comenté a mis padres que iba a seguir la carrera de abogacía y que me anotaba en la facultad estatal, ellos mismos se sorprendieron, ¿no? Porque en realidad, si bien es una familia de clase media, estaban en condiciones de poder sostener, digamos, mis estudios en la Facultad Católica. Pero bueno, yo en alguna medida quería... nunca mis padres estuvieron encima mío en el tema de los estudios, nunca. Y tomé la decisión con mucha libertad, así que me anoté en la carrera de abogacía. Fueron años muy lindos y complicados porque yo... cuando ingresé había una dictadura militar, no la del... ¿En qué año ingresó? Yo en el 71, en esa época había curso de ingreso, había cupos, y justo cuando ingresó había todo un movimiento estudiantil, en alguna medida luchando por bajar los cupos y el curso de ingreso, de modo que fue una época, digamos, con mucha movilización estudiantil. Y bueno, también por una circunstancia no buscada, como yo tenía mucho interés y mucha curiosidad, había muchas asambleas estudiantiles y yo asistía a las asambleas como un joven, digamos, que estaba haciendo el curso de ingreso, y en una de las asambleas hubo que elegir 2 delegados del ingreso, que éramos cerca de 600 chicos que estábamos ingresando ese año, y bueno, me eligieron, fui uno de los electos, así que fui delegado del cursillo de ingreso en lo que fue esa lucha estudiantil que terminó con una toma de la facultad durante 3 días por parte de los estudiantes. Por ese motivo me hicieron un sumario, digamos, cuando dejamos la toma, las autoridades de aquella época
hicieron un sumario disciplinario a varios dirigentes estudiantiles, a los dirigentes grandes, digamos, de las agrupaciones estudiantiles de la Franja Morada, de la izquierda, de la Juventud Peronista. Bueno, les aplicaron sanciones muy duras. Algunos los llegaron a expulsar de la universidad, tuvieron que recibirse, terminar en otras universidades del país. A otros les aplicaron suspensiones, y a los 2 delegados del ingreso, que no me creo que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre del compañero mío, como éramos muy, vamos a decirle, novatos y bueno, recién ingresamos, nos aplicaron una sanción de apercibimiento. Claro. Después, con el tiempo, yo fui decano de la facultad y pude reencontrar ese viejo sumario, que lo guardamos, lo tiene la doctora Araceli Díaz, me acuerdo, donde está todo el proceso disciplinario que nos habían hecho, pero se logró en aquel momento que no se terminara poniendo los cupos y que se diera el ingreso a todos los alumnos que se habían anotado. ¿Un tramito de tu carrera te tocó con la dictadura militar? Me tocó un tramo de mi carrera con la dictadura militar, y después me tocó un tramo de mi carrera con la recuperación de la democracia. Fue en el 73 con la elección de Cámpora, también una época de mucha algarabía, de mucho festejo, y después una época complicada porque también durante el gobierno de Perón y fundamentalmente Isabel Martínez de Perón apareció todo el clima de violencia política en la Argentina, la AAA, y los estudiantes en alguna medida empezaron a ser un poco blanco, ¿no?, de toda esa situación. Y bueno, cuando yo estaba por recibirme, me faltaba una materia y tenía que rendir el 26 de marzo, y el 24 de marzo dieron el golpe de Estado y cerraron la facultad. Te hago una pregunta. Una vez escuché de un ex decano de una facultad de La Plata que decía que en esa época los estudiantes iban enfierrados. ¿Vos llegaste a ver algún compañero tuyo armado? No, pero sí sé que había estudiantes que puede ser que fueran armados, y de hecho sí protagonicé o fui testigo de algunos episodios donde entró gente armada a la facultad. Me acuerdo en una oportunidad, enfrente de la facultad estaba la CGT y llegaba uno de los sindicalistas más importantes, y bueno, yo estaba en la puerta con los estudiantes, y los estudiantes empezaron a insultarlo, y bueno, se bajaron de 3-4 Ford Falcon y entraron armados corriendo, se armó una dispersión. Es decir, fue una linda época la de estudiante, pero en el caso nuestro atravesada por situaciones de cierto riesgo, de cierto peligro, porque el estudiante empezó a ser como alguien sospechado, no sé, de drogadicto, sospechado de subversivo, y bueno, por eso no fue una época sencilla. Y de hecho, fíjate que yo me podía haber recibido, yo hice la carrera bastante rápido, me podía haber recibido casi con 21 años cumplidos, y bueno, vino el golpe de Estado del 76, ese sí ya fue un tiempo muy duro, y cerraron la facultad. ¿Y a usted le quedaba una materia? Una materia internacional privado, y recuerdo que Ciuro Caldani, que era titular en ese momento, nos daba clases un poco a escondidas a un grupo de 6-7 alumnos que nos teníamos que recibir con esa materia y que habíamos perdido, íbamos a rendir libre, y bueno, se cerró la facultad y se hundió la mesa. Y recién la reabrieron para que pudieran rendir los alumnos que le faltaba una materia. La facultad fue reabierta exactamente el día 28 de agosto. Lo recuerdo muy bien porque estábamos rindiendo un sábado a la mañana la última materia con Ciuro en la mesa y otros 2 profesores. Creo que estaba Sonia Velotti de Podestá y no recuerdo ahora quién más estaba. Y fue la muerte de un gran profesor de la Facultad de Derecho, ustedes seguramente, que fue Rodolfo Fontana Rosa, que fue un gran comercialista, profesor de Comercial 1 en la facultad. ¿Tiene su aula? Exacto, el aula Fontana Rosa. Y vinieron
a anunciar que cerraban la facultad. Y por lo tanto yo justo terminaba de rendir, había rendido muy bien y quedaban 4 de mis compañeros que iban a tener que pasar a otro día, así que empezamos a pedirle por favor a Ciuro que terminara de tomar los exámenes y bueno, obviamente accedió, así que pudimos recibirlo ese día. Y de ahí, bueno... Y de ahí vino una época muy complicada porque yo, digamos, te vuelvo a repetir, por esta circunstancia de que se vieron momentos muy difíciles. Los jóvenes hoy no tienen mucha conciencia de lo que fue el proceso que encabezó Videla, pero bueno, que terminó básicamente con 30.000 desaparecidos, con gente que uno conocía, con amigos, con conocidos, con gente que... ¿Compañero de la facu? Compañeros de la facultad, por supuesto. Sí. Alguna gente que incluso jamás había tenido la más mínima participación, pero ni siquiera de asistir a una asamblea universitaria, Sí. y que por el solo hecho de figurar en una libreta, porque antes no había, obviamente, en esa época celulares, ni había... Vos a lo mejor conocías a una chica o una chica conocía a un chico y tomaba nota en una libretita, anotaba el teléfono Claro. fijo Sí. de la casa. Y bueno, por esa sola circunstancia te secuestraban. Está bueno poder recordar esto. No, eso fue tremendo tanto y discurso está de bueno odio. recordarlo porque verdaderamente hubo un plan sistemático, ¿no? Que se implementó no solo en la Argentina, también en Uruguay y en Chile, incluso de manera coordinada. Incluso ese plan sistemático se visualizó con la imagen terrible del Cóndor, fue el plan Cóndor, pero que tuvo en la Argentina la versión más, digamos, la atrocidad de esa época en Chile, en Uruguay, en Argentina, realmente no se puede diferenciar cualitativamente. Cuantitativamente la Argentina fue el peor lugar, no solo por lo que fue la dimensión de lo que fue un sistema penal paralelo subterráneo, porque lo llamativo del caso es que en esa época en el Código Penal regía la pena de muerte, de modo que si efectivamente hubieran querido perseguir a alguien que cometió un delito, más allá de que la pena de muerte es absolutamente inconstitucional, pero eran militares y la tenían, pero no fueron al Poder Judicial, no fueron al debido proceso, no fueron a buscar una pena, sino que la aplicaron subterráneamente y sin proceso, sin ninguna garantía. Y a través de este plan sistemático apareció esta nueva figura, que es la desaparición forzada, que es algo tremendo, porque es tremendo, la incertidumbre es el peor daño ciego, uno puede causarle a una persona y ver a las mamás, a las abuelas, no saber dónde estaban sus hijos, sus nietos, ¿no? Los asesinatos, las violaciones de mujeres, los robos de bebés, los botines de guerra. Y bueno, todo eso se hizo, no porque lo diga yo, se hizo porque ocurrió y porque además fue acreditado no solo en el juicio de las juntas, que fue un juicio único, digamos, universal en el mundo, ¿no? Sino que fue probado en muchísimos juicios que después de 2003 en adelante se hicieron en distintos tribunales del país, en distintas provincias, en Salta, en Santa Fe, en un montón de tribunales. No hubo un solo juicio, hubo un juicio emblemático, el juicio de las juntas, que fue el que permitió, creo yo, consolidar la democracia. Pudo hacerse porque se recuperó la democracia, Sí. pero también, paradojalmente, sirvió para consolidar la democracia. Después vino un retroceso con las leyes, digamos, de punto final y obediencia debida, porque obviamente el contexto era muy complicado. Después vino ya la impunidad con los indultos y después vino la reapertura de los juicios en el año 2003, primero con los juicios de la verdad y después con la reapertura de los juicios a los responsables de esos hechos atroces y aberrantes, ¿no? Que no fue todo el ejército, ni toda la marina, ni toda... Pero bueno, sí fueron quienes los conducían y participaron muchos integrantes de las fuerzas de seguridad en estos hechos aberrantes y atroces que hoy son calificados como delitos de lesa humanidad.
Y te hago una pregunta, porque yo tampoco lo tengo tan claro. ¿Es, después del indulto, el fundamento jurídico que se usa para reabrir los juicios es la apropiación de bebés? ¿Puede ser? No. El fundamento jurídico que se usó fue el derecho, claro, fue el derecho, digamos, y la costumbre internacional que hace que esos crímenes no sean susceptibles de ser prescriptos, ni indultados, ni amnistiados. Y por lo tanto, tomando como fuente el derecho internacional, se derogaron las leyes de punto final y de obediencia debida, se invalidaron los indultos y esto permitió reabrir las puertas. Lo que pasa es que hay que ser en esto muy claros. Cuando fueron las elecciones en el año 1983, hubo dos grandes movimientos nacionales que se disputaban el poder, que era el Movimiento Nacional Peronista y la Unión Cívica Radical. Y en verdad, digo dos movimientos nacionales porque en el último discurso de Alfonsín, que convocó a 1 millón de personas... ¿Fue en Rosario? No, ese fue el anteúltimo, también fue un acto tremendo en el Monumento a la Bandera, tremenda la cantidad de gente, cerca de 400.000 personas, pero en Buenos Aires, que fue 4 días antes de la elección, él hace un acto, creo que fue, donde hubo 1 millón de personas, o sea, una cosa inédita, y él allí dijo que el pueblo iba a tener la opción de elegir entre dos movimientos nacionales que no tenían grandes diferencias en sus objetivos nacionales, pero que tenían diferencias en la metodología y en los hombres para alcanzar esos objetivos. Y después tenían una sola diferencia, que el peronismo en aquel momento planteaba que no había posibilidad de someter, de juzgar el terrorismo de Estado, porque los militares, antes de convocar elecciones después de la Guerra de Malvinas, habían dictado una ley de autoamnistía, que no era una ley, era un bando militar, un decreto del facto, digamos, pero que se conoce como ley de autoamnistía. En aquel momento, Luder, que era un gran dirigente, profesor universitario, y era el candidato a presidente por el peronismo, él planteaba que esa ley de autoamnistía quedaba amparada por el artículo 2 del Código Penal, que establece el principio de ley más benigna, y que por lo tanto no podía, digamos, dejarse sin efecto. Y en la campaña electoral Alfonsín planteó que él consideraba que esa ley de autoamnistía era nula, insanablemente nula, porque y no solo había sido dictada por un gobierno de facto, sino que implicaba la suma del poder público para un gobierno de facto y por lo tanto para él era nula. Y efectivamente, cuando gana las elecciones Alfonsín, que creo que en esta propuesta fue bastante decisiva, ¿no? Porque obviamente que Alfonsín ganó las elecciones casi de un modo sorpresivo, ¿no? Citando el preámbulo de la Constitución. Y citando el preámbulo de la Constitución, pero fundamentalmente también planteando este dilema, porque siempre frente al error hay un dilema que se traduce en el perdón o en el perdón, que se traduce en el olvido o en la memoria. Y la memoria es exactamente lo contrario al olvido. El olvido tiene que ver con la amnesia, por eso amnistía viene de amnesia. Y Alfonsín planteó la memoria y Luder planteaba el olvido. Y bueno, cuando él asume, las primeras leyes que dictó fueron precisamente la ley que declaró nula la autoamnistía, la ley que modificó el Código de Justicia Militar y 2 decretos muy importantes. Uno, porque en aquel momento el Código de Justicia Militar establecía que los delitos cometidos por militares tenían que ser juzgados por el Tribunal Supremo de los militares. Alfonsín lo que hizo fue modificar una norma procesal, porque esas decisiones tenían que ser apeladas ante una Cámara Ordinaria Federal, y lo que él modificó fue que el Tribunal Supremo debía informar a los 6 meses cuál era el grado de avance de los juicios a las cúpulas, porque él siempre aclaró en su campaña electoral que él iba a distinguir 3 niveles para someter a juicio: los que habían tomado las decisiones, o sea, las juntas militares; otro nivel eran los que habían cumplido las órdenes, que iban a quedar un poco amparados por la obediencia debida;
y otro nivel eran los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes. Obviamente Alfonsín era consciente que no tenía, él solo tenía el poder derivado de la soberanía del pueblo, del voto, pero el ejército seguía intacto y las armas estaban en manos del ejército. Por lo tanto, las condiciones, digamos, del contexto no eran como para, digamos, poder hacer lo que luego se hizo a partir del 2003. Y bueno, por eso es que él dispuso el juicio de las juntas militares y después los propios jueces de las juntas militares, como el Tribunal Supremo demoraba los papeles, demoraba los trámites, demoraba los juicios y no los iba a juzgar, se abocó la Cámara Federal, y la propia Cámara Federal, después de condenar a las juntas, dijo, bueno, señores, pero acá aparte hay un montón de gente que ejecutó estos hechos y que tiene que ser juzgada. Empezaron todos los juicios, esto generó mucho malestar, generó los movimientos, digamos, que ustedes seguramente conocen, por parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Alfonsín, y se vio, claro, en alguna medida Alfonsín condicionado a tratar de evitar de que hubiera alguna ruptura del orden constitucional, y eso fue lo que motivó las leyes, primero de punto final, de punto final, sí, y después la ley de obediencia debida. Aprovecho para, ya que estamos tocando este tema, le quiero preguntar qué le diría a los jóvenes, teniendo en cuenta que estamos en un proceso electoral y que hay uno de los candidatos que tiene posibilidad de ser presidente, que habla de la última dictadura como una guerra en la que se cometieron excesos y bueno, mucha gente que está pensando, que está repensando, viendo qué pasó, quizás también olvidando cómo fue la historia o replanteándose. Sí. Bueno, yo le diría muchas cosas porque las puedo decir porque las enseño en clase, ¿no? Es más, yo doy clase del año 1984, de modo que en ese momento era mucho más joven y tenía muy fresca la situación y me he dedicado a estudiar el tema. Le diría a los jóvenes que no hubo ninguna guerra. No hubo ni una guerra revolucionaria, ni una guerra subversiva, ni una guerra regular. No hubo guerra. En primer lugar, esto no significa que uno no sea solidario con todas las víctimas de cualquier hecho de violencia, sean del lugar que sean. Esto es otra cuestión. Pero aquí no hubo una guerra. Y aún en la guerra hay reglas. Y las reglas las establece el derecho internacional. En una guerra no se puede secuestrar y hacer desaparecer personas. En una guerra no se puede torturar mujeres, no se puede torturar embarazadas, no se pueden torturar chicos. En una guerra no se roban bebés, no se le cambia la identidad a una criatura. En una guerra no se mata, no se roba a un indefenso. Esto no es una guerra. El que diga eso verdaderamente tiene una ignorancia absoluta de la cuestión jurídica, de la cuestión constitucional. Y por otra parte, sí, y verdaderamente no solo no hubo una guerra, sino que y tampoco hubo excesos. Hubo hechos aberrantes, hechos atroces. Torturar a una persona, yo recuerdo una anécdota que se difundió mucha de un papá secuestrado que decía que no escuchaba muchos gritos en lugar de detención clandestina, sí escuchaba gemidos y a veces escuchaba llantos, pero que un día quedó atormentado de escuchar la voz de un padre eventualmente que gritaba: por favor, no violen a mis hijas, no violen a mis hijas. Y hubo cientos y cientos de centros clandestinos de detención. Sí, como 800 y los centros clandestinos de detención tenían nombres de dioses, porque los torturadores se creían dioses y le decían a sus víctimas que ellos eran su Dios, porque ellos dependía su vida y su muerte. Por lo tanto, si alguien desde la política, que es algo tan excelso, ¿no?, un instrumento de transformación para mejorar la vida de la gente, para ampliar derechos, si alguien desde la política puede reivindicar tamaña atrocidad, bueno, yo verdaderamente voy a ser el primero que voy a estar en contra. Y voy a estar en contra no por una cuestión política partidaria, porque yo no puedo
Yo tengo mis convicciones, pero soy juez y como juez obviamente no tengo ningún compromiso partidario, no lo tengo ni puedo tenerlo, pero sí tengo un compromiso con la Constitución, tengo un compromiso con los derechos humanos porque soy docente y porque soy juez. Sí. Y por lo tanto, sin ninguna duda, no tengo la menor duda que ese tipo de disparates hay que descalificarlos de entrada. Y por otra parte, y por último, para cerrar esta cuestión, porque vuelvo a repetir, estos hechos atroces y aberrantes fueron probados en juicio, en donde a los imputados se les respetó todas las garantías de la Constitución Nacional. Los imputados fueron juzgados con el Código Penal de Irigoyen de 1921. Tuvieron su derecho de defensa, tuvieron su debido proceso. De hecho, en el propio juicio de la Junta hubo absoluciones, sí. Hubo delitos por los cuales algunos fueron absueltos y a uno de los comandantes se lo condenó solamente a 4 años de prisión, a otros, o sea, no se aplicaron tampoco penas frontalistas, es decir, se les garantizó la defensa, se les aplicaron las leyes comunes de cualquier ciudadano y fueron juzgados por un tribunal por el cual se juzga a cualquier ciudadano. Esto es lo que hace el juicio de la Junta un hecho único y universal, a diferencia de lo que ocurrió en Nuremberg, donde el juicio fue un juicio del ejército vencedor, los aliados, donde se enjuició a un grupo limitado de genocidas, nazis y japoneses en Tokio, en donde, bueno, se constituyó un tribunal para hacer esos juicios, y esto es lo que diferencia también el juicio de la Junta del juicio de los coroneles griegos, en donde aquellos coroneles griegos, que es el otro gran episodio de la historia universal, fueron juzgados por un tribunal militar, y ese tribunal militar estaba apoyado por la mitad del ejército griego, porque había una división en el ejército, o sea que lo nuestro fue inédito, y por tanto todo esto fue probado no en el juicio de la Junta solamente, sino en cientos de juicios que todavía están tramitando, en donde intervinieron cientos de jueces federales, tribunales federales, cámaras de apelaciones federales y jueces de la casación federal. Es decir, que no es que fueron 6 jueces los de la Junta, del juicio de la Junta, no, fueron cientos de jueces y hubo condenas en muchísimos de estos procesos, de modo que esto ya no admite discusión y verdaderamente pretender negar esto es pretender tapar el sol con la mano. Sí, tal cual. Hablando un poco de la facultad, yendo un poco al plan de estudio, nada, uno se imagina, digamos, durante la época de la dictadura, y ya que estamos tocando un poco esos temas, no debe haber abundado en materias como sociología, como historia, las más de las ciencias sociales. ¿Tendría que haber más en el plan de estudio de ahora? ¿Está bien la cantidad que hay? ¿O tendríamos que dedicarnos más a las materias de Civil 1, Civil 2, Contrato, Penal 1? A ver, en la época que yo estudié, y tal vez en menor medida un poco durante el proceso, la Facultad de Derecho tuvo un poco de alguna mínima ventaja comparativa, porque algunos profesores, bueno, en alguna medida todavía sostenían algunas posiciones. Es muy difícil explicar esto porque tampoco uno es juez de las circunstancias vitales, digamos, en momentos tan extremos, en momentos en donde verdaderamente había riesgo de perder la vida, por lo tanto uno tiene que tener cierta amplitud en la mirada. La facultad siempre nació como una facultad ius privatista, o sea, la facultad nació con mucho prestigio y mucha jerarquía en el ámbito del derecho privado, porque la mayoría de nuestros profesores y los fundadores fueron profesores del derecho comercial y del derecho civil. Y por lo tanto, el ámbito de lo que era el derecho público y eventualmente lo que era la vinculación con otras dimensiones imprescindibles, como son la sociología, la política, etcétera, estaba un poco más limitado, pero eso tiene que ver con el ADN de la facultad. Creo que la recuperación democrática le dio una importante impronta, una reacción, digamos, en ese sentido, con el consenso de todos los profesores, incluso de los viejos profesores, y en alguna medida se fue equilibrando esta situación,
Fíjense que ya en la reforma del plan de estudio de la época de la recuperación democrática se suma a Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2, Derechos Humanos, y bueno, después se dan distintos procesos de reforma hasta llegar hoy a tener materias como políticas democráticas de seguridad ciudadana, a tener materias, bueno, sociología, a tener materias que obviamente dan una mirada mucho más amplia. Política es una materia que se agregó con el plan 2016. Sí, ¿Vos la aprendiste, Juan? Sí, políticas democráticas se agregó en el 2016, fue una propuesta mía justamente como director del departamento, porque el problema cuál era que los abogados en ninguna carrera de abogacía, en ninguna facultad de Derecho, estudian o siquiera tienen una aproximación a las problemáticas, al problema social y a las problemáticas de las políticas públicas de seguridad. Sin embargo, después se reciben, son jueces penales, fiscales, y hay un problema de seguridad y los periodistas vienen y le preguntan a un penalista que no sabe nada, porque nunca estudió. Entonces el penalista habla por lo que escuchó, por lo que cree, o a lo mejor habla porque se dedicó a estudiar otra cosa de manera informal. Entonces el problema de la seguridad es un problema más naturalmente propio de la sociología y de los cientistas políticos, pero ni la sociología ni los cientistas políticos, aún en menor medida, se ocuparon del problema. Recién ahora se empiezan a ocupar. Por lo tanto, a mí me parecía que era importante que el abogado, el estudiante de abogacía, tuviera algún tipo de contacto, alguna aproximación, algunas herramientas conceptuales mínimas, digamos, que tienen que ver con el problema social de la seguridad e inseguridad y con las políticas públicas de seguridad e inseguridad. Y fue un avance muy importante, coloca a la facultad en un lugar bastante privilegiado, porque no en cualquier currícula van a tener ustedes como una materia troncal obligatoria para todos los alumnos esta materia. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con una concepción, digamos, del derecho y que me parece que no está tan vinculada a la necesidad de una reforma del plan de estudios, sino a una discusión sobre los puntos de partida, sobre las opciones, digamos, constructivas de las cuales uno parte. A ver, el derecho es una expresión multívoca, porque yo con la expresión derecho puedo estar haciendo referencia a la legislación. Y la legislación, las leyes civiles, comerciales, todavía peor las penales, son un acto del poder político, porque son un producto de una actividad de un poder político como es el Congreso de la Nación, la actividad complementaria con el Ejecutivo. Las leyes en alguna medida lo que formalizan es una política criminal, una política jurídica en materia de consumidor, una política jurídica, no sé, en materia de derecho de la propiedad, etc. La expresión derecho puede estar haciendo alusión a eso, a la legislación, pero con derecho en realidad, de manera más estricta, lo que uno alude es a la ciencia o al saber jurídico que trata de en alguna medida racionalizar o explicar esas leyes que son un acto del poder político. Y acá viene la cuestión que tiene que ver con una concepción de la cual uno parte independientemente de las materias que yo pueda agregar o desagregar. Es decir, yo puedo partir de una teoría del conocimiento realista o de una teoría del conocimiento idealista. Yo puedo partir de la idea de que el derecho es, como ciencia, es una ciencia neutra, aséptica, no comprometida. O puedo partir de la idea de que todos los conceptos jurídicos y por lo tanto cualquier teoría jurídica, penal, civil, la que fuera, son conceptos políticos. Y bueno, esta es una opción valorativa. Yo creo que si uno toma la Constitución Nacional no hay ninguna duda que los conceptos jurídicos son conceptos políticos. ¿Por qué? Porque tienen una funcionalidad política. O sea, o una teoría se construye para ser más funcional al poder, o una teoría se construye para ser más funcional a los límites del poder. O una teoría se construye para ser más funcional a los más vulnerables, o una teoría se construye para ser más funcional a los poderes salvajes, a los poderes desregulados, a las corporaciones. Entonces, esta opción constructiva obviamente condiciona el desarrollo, digamos, de la elaboración conceptual de la teoría. No es lo mismo una teoría que parta de este presupuesto. Esto es como, para ser más claro, si yo voy a un arquitecto, lo primero que me va a preguntar el arquitecto, ¿para qué me querés contratar? Porque depende de lo que vos quieras hacer, el plano que yo voy a hacer.
No es lo mismo que yo te haga un plano, si vos querés construir un hospital, que un estudio jurídico, que una casa de habitación, o que, no sé, un estudio de televisión. Por lo tanto, ese objetivo se convierte en una decisión previa que condiciona el desarrollo del plano. Y con el derecho pasa lo mismo. Digamos, el punto de partida en función del objetivo político que persigo condiciona el desarrollo de la teoría, el desarrollo del método. Por lo tanto, esto es lo que explica que haya teorías que sean más funcionales a los poderosos, teorías que sean más funcionales a los vulnerados, teorías que sean más funcionales al poder, teorías que sean más funcionales a los límites del poder. Si pensamos en el derecho penal, en la ciencia penal, bueno, esto es muy viejo, es la vieja lucha o puja entre dos matrices discursivas y teóricas, la de la Inquisición, donde hubo una fuerte concentración de poder, y el modelo acusatorio adversarial. Y la iluminista, claro, que de donde surge el justo esa era una pregunta que le íbamos a hacer. La iluminista que nace como un movimiento de límite al poder. En aquel momento los ilustrados, los iluministas, el pensamiento iluminista, Beccaria, Carrara, en el caso de lo penal, ¿no? Feuerbach, trataron de buscar los límites al poder en la filosofía o en la razón. ¿Por qué? Porque no había constitución. Claro. Nosotros hoy tenemos una constitución nacional y tenemos tratados internacionales de derechos humanos. Entonces no hay ninguna duda que la funcionalidad política de los conceptos jurídicos ya están normativizados. Y eso se explica cuando uno analiza el amplio sistema de garantías que prevé la Constitución como una garantía del ciudadano frente al enorme poder del Estado en materia penal. Yo le quería preguntar, si no hubiera seguido la carrera de Derecho Penal, ¿qué otra rama se imagina que pudo haber hecho? Bueno, yo trabajé mucho en la profesión, yo fui abogado muchos años mientras era profesor y también hice, no solo trabajé en Derecho Penal, los últimos años, largos años míos, en la profesión me especialicé mucho en penal, pero también trabajé en Derecho Privado y en realidad lo único que no trabajé fue, aunque es una rama que me apasiona, en Derecho Laboral. Ah, mire. Sí, paradojalmente. Pero a mí el derecho me apasiona y verdaderamente no tendría inconveniente en trabajar en el ámbito de lo que es el derecho privado y el derecho comercial. Claro. Pero fui atrapado por el derecho penal. Y sí. También sabemos que fue parte de la reforma, justo lo que estábamos hablando, de la reforma procesal penal que hubo. Le queríamos preguntar qué pasó con esa reforma, si cumplió las expectativas, si todavía hay fallas. No, la reforma fue muy importante porque hoy se habla de proceso inquisitivo versus proceso acusatorio y en realidad me parece que hay una cierta antigüedad en esta dicotomía. La dicotomía es proceso autoritario, proceso democrático. El acusatorio es el proceso que exige la Constitución Nacional. De modo que pensar en comparar el modelo acusatorio con lo que había antes es imposible en términos, digamos, normativos. Y también es imposible en términos de capacidad de rendimiento, porque el modelo anterior no servía ni para proteger las garantías del imputado ni para preservar los derechos de la víctima. Y de hecho, estaba estructuralmente programado para que todo funcione mal. De modo que fue un avance muy grande en la provincia poder implementar el acusatorio. Falta todavía el juicio por juzgados populares. Esto es una deuda pendiente, es, digamos, el broche de oro, es el modelo que pide la Constitución. Y claro, es digamos, el modelo digamos, constitucional de proceso penal a través de un sistema adversarial acusatorio es tener una herramienta extraordinaria. Lo que pasa es que a veces la herramienta depende de quién la use y cómo la maneje. Entonces, claro que hay que corregir muchas cosas, pero que no son achacables al modelo, sino que son achacables a las distorsiones prácticas, es decir, a las malas prácticas que a veces los operadores cometemos. ¿Por qué? Porque
el modelo exige un cambio de lógica muy profundo, por eso todo proceso de reforma tiene una dimensión cultural muy grande, y uno lo que muchas veces ve en la experiencia de otras provincias es que hay una tendencia a reproducir la lógica de trabajo del sistema inquisitivo en el modelo acusatorio. Y esto es lo que hace que el modelo en alguna medida cruja o muchas veces no dé buenos resultados. Pero bueno, es cuestión de trabajar mucho, de exigir una capacitación permanente, de tener un importante control de gestión, un monitoreo permanente, una fuerte articulación institucional para ir resolviendo problemas y para ir mejorando. Nosotros tenemos una provincia muy extensa, hay muchas asimetrías, no funciona igual el modelo en Rosario que en Reconquista. Tenemos además particularidades muy diferentes. El resto de la provincia es una provincia relativamente segura. Si ustedes toman los datos del año 2022, en Venado Tuerto, en el departamento General López, hubo 4 homicidios, en Rafael hubo 5 y en Rosario 288. Y eso explica que en Rosario tengamos 80 audiencias por día penales. Entonces hay que descontextualizar y trabajar, digamos, los problemas en función de las distintas necesidades. Una pregunta más personal que tiene que ver con el desarrollo profesional. ¿Qué autores los marcaron usted? Bueno, a mí me marcaron muchos autores, pero sería larga la lista, pero básicamente Norberto Bobbio y después ya Luigi Ferraioli. Y en materia penal, bueno, yo pasé por todos los autores porque además mis profesores, en verdad, muy buenos y grandes profesores tuve de Derecho Penal, de fondo, pero estaban enrolados en líneas más ortodoxas, más tradicionales, propias de esa época, ¿no? Soler, Núñez, que en última instancia ellos eran tributarios de lo que era en aquel momento la dogmática alemana, ¿no? Siempre, en general, Alemania fue exportador de derecho penal. Después a mí me marcó mucho el primer manual de Zaffaroni, que era muy joven Zaffaroni, donde él también traspola de amor a Argentina lo que eran los desarrollos de Welzel en Alemania, lo que era el finalismo, lo que se llamó el finalismo, y esa puja o esa lucha de escuela entre causalismo y finalismo. Pero bueno, después ya Zaffaroni terminó generando una escuela prácticamente propia, una escuela más autóctona. Y fíjense que es el único autor en el ámbito del derecho penal que ha escrito 2 tratados diferentes. O sea, normalmente cualquier jurista importante, una vez que escribe un tratado, 3, 4, 5 tomos con el primer tratado de Zaffaroni, dice, bueno, chao, bajo la persiana y ahora me dedico a escribir artículos. Bueno, Zaffaroni escribió un tratado de 5 tomos y en el año 1982 y en el año 2000 revisó toda su posición y toda su construcción conceptual y escribió un tratado distinto que dio lugar, digamos, a lo que es la escuela, digamos, argentina de derecho penal, que ha tenido mucha difusión en toda América Latina y que en alguna medida parte de la base, para ser muy simplista en la explicación, de decir, muchachos, no podemos seguir importando modelos teóricos de Alemania porque los alemanes tienen una realidad que no es nuestra realidad. Por lo tanto, está bueno que los conozcamos, que los estudiemos y que podamos aprovechar algunas herramientas que ellos construyen. Pero tenemos que desarrollar un modelo teórico que dé cuenta de la realidad latinoamericana. Y esto es lo que él plantea a través de la... Sí, yo... Está activada la otra cámara. Bueno, y bueno, para ir cerrando un poco, habíamos pensado un par de preguntas así como para distender. Por ejemplo, si usted tuviese que hacer un asado y pudiese invitar a 5 personas, cualquiera viva o muerta, a Maradona, que ya no está, lo hubiera invitado toda la vida, pero bueno, en realidad, te voy a ser sincero, esta pregunta me la hizo un conocido periodista de Rosario hace muchos años, Pablo Feldman. Pablo Feldman. Y en ese momento, radioactividad. Todo lo que yo hubiera querido tener en la mesa estaban vivos, ¿no? Porque 2 personas que
que eran así de cajón, eran Alfonsín y Maradona, que hoy ya no están. Hoy si tuviera que hacer un asado y invitar a cinco personas, te soy sincero, invitaría a 5 grandes amigos. Me gusta compartir con los amigos. No tengo hoy en aquel momento era más joven y tenía otras. Bueno, no sé si esas 5 personas tienen que ver con personas que estén en vida, ¿no? Puede estar viva o muerta. Claro, no, si no, bueno, sin duda me hubiera gustado comer un asado con Sábato, me hubiera gustado comer un asado con Alfonsín, con Maradona, con Messi, que son mis ídolos deportivos, aunque son diferentes, y bueno, y después, bueno, llenaría con algún amigo. Claro. Yo te quiero preguntar, sabemos todo su currículum, estuvimos hablando de cosas serias. ¿Tiene algún hobby o algo para distender de día que no sea trabajar o dar clase, algo aparte, jugar al fútbol quizás con amigos? Sí, yo en realidad pre-pandemia, hace ya unos años, los últimos partidos que jugué de fútbol los jugué contra mis hijos, contra equipos de mis hijos. Obviamente les gané todos los partidos. Pero en prepandemia me dediqué prácticamente a hacer running diario, todos los días. Durante la pandemia y post-pandemia hago mucha actividad física. Ese es en realidad el hobby que tengo. No hago un deporte en particular, no hago tenis, no hago golf, pero hago un poco de ejercicio cardíaco, digamos, y un poquito de ejercicio. Sirve para distender también. Sirve para distender mucho, y también salgo a veces a trotar, porque además, te digo lo que me pasa a mí, cuando estoy cansado y yo trabajo corrido. ¿Acá en Rosario o allá en Santa Fe? No, estamos la mayoría de los días en Rosario, porque la corte nuestra es una corte muy particular. Tiene como si tuviera 2 sedes, una en Rosario y otra en Santa Fe. Todas las cortes están en la capital. Claro. La nuestra tiene esta particularidad que nos da esta ventaja a los rosarinos. Pero bueno, yo un poco como que tengo ya una dependencia de la actividad física y me sirve mucho porque, incluso te digo más, cuando yo estoy muy cansado hago ejercicio y es como que me genera adrenalina. Claro. Me gusta mucho leer y bueno... ¿Ver series, películas? No. ¿No? No, me gusta, sí, ver alguna película, alguna serie, pero en general no tengo mucho tiempo para ver televisión, normalmente lo hago de noche. Claro. Y me gusta mucho la política, me gusta ver programas políticos, hacer zapping, digamos, Claro. pero no dispongo tampoco de mucho tiempo para hacerlo porque tengo soy bastante hiperkinético y tengo Claro. mucha actividad. Y este año todavía más por el hecho de tener el tribunal electoral, la presidencia de la Corte, tengo muchos compromisos académicos, prácticamente todas las semanas tengo alguna conferencia o algún curso de posgrado. La semana pasada, ahora pasó un chivo, la semana pasada estuve en la Universidad del Litoral, 4 horas y media de clase, toda una tarde. Esta semana tengo clases de nuevo. Y el martes tenemos en Rosario, y acá una invitación a todas las estudiantes de la facultad y de toda la Universidad de Rosario, un evento muy importante, un seminario internacional. A las 6:30 de la tarde va a haber un acto de entrega del título de doctor honoris causa al catedrático de la Universidad Federico II de Nápoles. Es la tercera universidad europea, cronológicamente, una universidad importantísima, Sergio Mocha. Y con motivo de la entrega de honoris causa, a las 5 de la tarde tenemos un seminario internacional donde va a estar un profesor alemán muy importante, Greco, que es el discípulo directo de Klaus Roxin, y el profesor Cavalieri, también de la Universidad de Nápoles, junto al profesor Zaffaroni, que viene a Rosario para estar aquí. Por eso, para los estudiantes me parece que es una gran oportunidad de tener de cuerpo entero a 3 grandes, ¿no? A 3 grandes a nivel internacional, Greco, Mocha, Zaffaroni, y bueno, después de poder asistir al acto de entrega del título de doctor honoris causa, que va a estar el decano, el rector de la universidad. De modo que están todos invitados, las actividades son gratuitas,
y se van a hacer en el aula magna de la facultad. Bueno, Daniel, te queríamos agradecer, muchas gracias por venir esta tarde-noche y bueno, por haber aguantado las dificultades de audio que tuvimos. No, al contrario, haberse copado, muchas gracias. Le agradezco a ustedes mucho y un saludo a todos los chicos y a todas las chicas de la facultad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.